Vamos entonces a mantener nuestros pensamientos y la palabra de Dios abierta en 2 Timoteo capítulo 1 y específicamente en el versículo número 12, donde el apóstol Pablo le dice a su hijo amado Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un hombre joven todavía y formado, curtido bajo la sombra del mismo Pablo, es comisionado para continuar esa obra y asignado a una de las iglesias importantes, e incluso en la iglesia, en la Biblia, como es la iglesia de Éfeso. Esta es su última carta. Escribió 13 cartas el apóstol Pablo y esta es la última. Es una carta realmente conmovedora porque es escrita desde uno de los lugares que fue casi un lugar común en la vida, casi 35 años de ministerio apostólico de nuestro amado apóstol Pablo, como lo fue la cárcel. En la mayoría de los pueblos y ciudades donde llegaba el apóstol Pablo, por predicar a Cristo Jesús, era preso, era puesto en la cárcel. Y esta fue la última vez en una de las cárceles romanas donde el apóstol Pablo de allí saldría a ser asesinado por el emperador Nerón. No pierde tiempo en la cárcel. Escribe algunas cartas maravillosas como Filipenses, como Colosenses, como Efesios, en fin, como 2 Timoteo. Estuvo preso en Roma. En una cárcel quedó él cuando se termina de escribir Hechos. En el capítulo 28 del libro de los Hechos, Lucas deja a Pablo en una cárcel con algunas comodidades. Los historiadores y seguidores de la historia y de la vida de Pablo dicen que estuvo unos 2 años libre y luego fue detenido nuevamente, ahora en una cárcel no con las comodidades anteriores. Y según como él escribe, ya le habían dicho que de allí saldría para ser asesinado. Cuando leemos con detenimiento esta carta. En esa carta, entre otras cosas, escribe el apóstol Pablo lo que hemos leído al comienzo de ella, estos primeros 12 versículos. Y especialmente en el versículo 12, dice el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. He tomado esta frase para identificar esta meditación. Yo sé a quién he creído. Y la primera referencia que voy a hacer es esta traducción que hace la Reina Valera 1960. Esta versión utiliza la preposición a para formar la frase yo sé a quién he creído. Y cuando estudiamos un poquito lo que gramaticalmente significa esta preposición, nos dice que nos informa o nos indica la idea de movimiento, la idea de un desplazamiento. Por ejemplo, tú puedes decir: me dirijo a Caracas. Me dirijo a Caracas. Esto está diciendo que tú no has llegado allá, a esa ciudad, pero vas hacia allá. Pero no solamente eso, indica que estás
seguro que vas a esa ciudad y no a otra. No hay dudas de que vas para allá. Esa es más o menos la idea que presenta esta frase. Dice Pablo, yo sé a quién he creído. Es decir, Pablo está diciendo, de acuerdo a digamos lo que significa este enlace de esta preposición, está diciendo, mi fe se mueve sin dudar hacia quién he creído. Pablo está diciendo que tiene la certeza hacia dónde se mueve y se dirige hacia el Señor Jesucristo. No ha llegado, pero no tiene dudas y no piensa cambiar de dirección. Eso es lo que quiere decir allí. Yo sé a quién he creído y de aquí, de este camino, nadie me va a sacar. Esa es la idea. Otras versiones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, y hay otras, traducen esta palabra como esta frase, yo sé en quién he creído. En quién, utiliza otra preposición. ¿Qué significa y qué diferencia o similitud hay con la anterior? Esta preposición indica permanencia, indica estar ubicado, indica una relación permanente y una relación segura. Por ejemplo, a usted le preguntan, ¿dónde vives tú? Y tú sin ninguna duda dices, yo vivo en Barinas. Estás allí y en ninguna otra parte. Pero no solamente eso. ¿Piensas cambiarte de ciudad? ¿Piensas mudarte a otro lugar? Tú dices, no, yo me quedo aquí y aquí no me mueve nadie. Esa es la idea. Cuando esta expresión se dice, yo sé en quién he creído, Pablo lo que está diciendo es, yo he establecido mi fe, mi creencia en Jesús y no pienso cambiar de relación. Es decir, que no hay contradicción en las dos expresiones. Voy a o me quedo en Jesús porque conozco perfectamente a quién sigo y a dónde estoy. Yo sé a quién he creído. Una frase, hermanos amados, con una gran profundidad en lo que significa lo que Pablo creía, lo que Pablo vivía y lo que Pablo predicaba. Pablo conocía perfectamente al Señor Jesucristo y lo conoció muchísimo desde un comienzo, desde el momento de su conversión. Si usted quiere recordar, como quiero recordarlo yo ahorita, la conversión de nuestro hermano Pablo, vamos un momento al libro de los Hechos y llegamos al capítulo 9. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, los primeros 5 versículos, leemos lo siguiente. Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así fue la conversión de Saulo, que luego sería conocido como Pablo. El Señor le aparece y allí lo rodea una luz más radiante que el sol del mediodía. No solamente lo tira al piso, tal vez montado sobre un caballo, no lo dice allí, pero posiblemente por lo lejos que estaba,
Jerusalén de Damasco. Pero no solamente eso, ese resplandor le trajo algunas consecuencias. Versículos 8 y 9 dice que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, que dice allí, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tremendo momento de la conversión de Saulo, la manera como el Señor lo trata. Luego leemos más tarde parte de su testimonio en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Dice el apóstol Pablo en los versículos 7 al 9 lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego leemos un poquito más adelante, en el siguiente libro, que es el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, los versículos 13 al 15, hablando el apóstol a los hermanos de Galacia, del 13 al 15, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 4 de los Gálatas, versículo 15: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Algunos, la mayoría de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, dicen que la palabra de Dios no está claro cuál era ese aguijón que el apóstol Pablo tenía en su cuerpo. Yo no sé, yo leo y yo no entiendo por qué no llegan a la conclusión a la cual yo he llegado. Hermano, el problema del apóstol Pablo, que era como un aguijón en su carne, eran sus ojos, hermanos. A raíz de la experiencia de Damasco, Pablo quedó con problemas en los ojos, serios problemas. Algunos biógrafos del apóstol Pablo dicen que su aspecto, personal, era un tanto despreciable, porque había en los ojos de Pablo un lagrimeo permanente. Permíteme utilizar una frase como un tanto vulgar. Habían lagañas. ¿Saben lo que es lagañas? ¿Verdad? Algo, una sustancia, un humor que se desplaza y que está allí molestando. Entonces, el aspecto de Pablo presencialmente no era agradable, porque tenía ese problema en los ojos y no habían oftalmólogos como los tenemos ahora para resolver con unas gotas o lo que sea. Así comenzó el ministerio del apóstol Pablo, de una manera impresionante, y conoció al Señor Jesucristo desde un comienzo bajo estas condiciones de dificultad. Cuando el apóstol habla: yo sé en quién he creído o a quién he creído, tenía pleno conocimiento de causa, porque lo había conocido de una manera muy especial. Queridos hermanos, estimados amigos, es que el verdadero conocimiento de nuestro Señor se logra al pasar por momentos de pruebas y dificultades. Cuando las cosas van bien, hasta nos olvidamos de Dios. Pero cuando las cosas se nos complican, nos vemos obligados a buscar algo o alguien que nos pueda resolver el problema. Y ¿saben una cosa? Eso está en la palabra del Señor. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 9, mire lo que dice el Señor.
capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías, el profeta que el Señor utilizó para que él recobrara la vista: Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mire lo que dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo me gustaría que no apareciera en la Biblia este versículo? Y que quedara nada más lo que dice el versículo 15. Lo he apartado para predicar tremendas campañas y delante de grandes hombres de este mundo. Qué bonito hubiese sido que quedara allí. Pero no, hay un versículo siguiente que dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, en el momento en que creyó, una voz especial que viene de Dios le dice: tú has sido salvo, pero vas a sufrir. Yo creo que muchos hubiésemos dicho: no, papá, yo me regreso de aquí. Esto como que no es conmigo. Esto no fue lo que me predicaron, que cree en el Evangelio y serás próspero y tendrás plata y te vas a reconciliar con tu mujer y tu suegra te va a amar, en fin. Eso es lo que dice que pasó con el apóstol Pablo. Hermanos, y si nosotros analizamos las epístolas de Pablo, el tiempo no me permite leer algunos pasajes, el apóstol Pablo sufrió de verdad. Cuando el Señor habla, cuando Dios habla, Dios no habla tonterías, Dios no habla por hablar, Dios habla siempre con un propósito. Y si el Señor le dijo a Pablo que iba a sufrir, sufrió, hermano. Porque es la única manera, según la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos conocer realmente en quién hemos creído. Eso pasó antiguamente, en los tiempos antiguos con Job. Allá al final del libro de Job, en el capítulo 42, Job dice, entre otras cosas, en el versículo 5: de oídas, Jehová, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo tenía un concepto teórico de lo que eras tú, Señor, pero me has permitido pasar no sé cuántos meses, pero fueron varios, todas las dificultades de los cuales habla los 41 capítulos anteriores a este 42 de Job, y de cómo realmente este hombre sufrió. ¿Cuál fue la conclusión? Ahora sí te conozco. Necesario, hermanos, pasar por dificultades. Yo sé que creo en Jesús, amados hermanos, si confío en Él. La versión popular Dios habla hoy traduce esta misma frase en 1 Timoteo 1:12 de la siguiente manera: yo sé en quién he puesto mi confianza. Es otra traducción que nos aclara mucho. Yo sé en quién he creído es lo mismo que decir yo sé en quién he colocado mi confianza. Confiar en el Señor es hacerlo como lo hace un niño cuando, por ejemplo, confía en su papá. Un niño nunca duda de su papá. Si el papá le dice dame tu mano, o si el papá le dice ven a mis brazos, el niño va a ir porque él sabe que él es su papá. La palabra del Señor nos dice que el reino de los cielos es para los niños y que debemos ser como niños delante de la presencia del Señor. Es decir, queridos hermanos y estimados amigos que nos visitan en esta mañana, lo que Dios quiere y nos presenta en la palabra de Dios es que no dudemos de Él. No dudemos de Él. Sabes que este es uno de los grandes principios para vivir una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana victoriosa
se caracteriza fundamentalmente por confiar en aquel en quien hemos creído. Confiar a ciegas. O como dijo Job antes, aunque él me matare, en él esperaré. Estoy restiado con mi Señor. Hermanos, tenemos que analizar nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en el Señor, porque en algunas ocasiones cualquier cosita que nos sucede nos mueve el piso espiritualmente hablando. ¿Y qué te ha pasado? ¿Por qué tengo tiempo que no te veo en la congregación? ¿Por qué no me responde las llamadas o los mensajes del teléfono? No, lo que pasa es que estoy un poco decepcionado porque, pastor, yo fui un día y usted no me saludó. Como que me volteó la espalda para no saludarme. Aquí no me ha pasado, pero en otras iglesias algunos pastores sí cuentan eso. Hermano, ¿eso será suficiente para yo dejar de seguir al maestro? Qué frágil es una fe así. Nosotros vamos a creer, vamos a conocer y vamos a desarrollar mi confianza en el Señor en la medida en que yo voy a tener dificultades. ¿Usted cree que si Abraham no hubiese pasado por lo que pasó, lo que dice el libro de Génesis, que el Señor le dijo a Abraham, un viejo que tuvo su único hijo, cuando, tenía que comprar la leche con la plata de la pensión y de la jubilación, porque ya estaba muy ancianito, y luego que lo tiene ya adolescente, el mismo que se lo dio le dice, vamos a ir a un monte, vamos a caminar un tiempo porque yo necesito que me entregues a tu hijo. Si quiere conocer la historia, léalo allí. Eso no pasó, por supuesto, pero luego que pasa todo lo que pasó a Abraham es que escribe aquella frase famosa, Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy hablando en lenguas aquí, simplemente es una frase directa de allí. No, Dios proveerá. Dios proveerá. A veces nosotros decimos con mucha facilidad eso de que Dios proveerá, pero no olvidamos de dónde viene eso. Fue que Abraham, el mismo Jehová Dios, le pidió su propio hijo y su único hijo, a quien amaba. Y él conoció, Abraham conoció que Jehová era su proveedor cuando le regresa a su hijo. Si tú quieres, si yo quiero conocer a Jehová como proveedor, tenemos que tener ausencia de cosas. Si no, no vamos a poder conocer a Jehová como nuestro proveedor. Entonces, cuando nos haga falta algo, acudamos al Señor con confianza y esperemos en Él, porque Él quiere que le conozcamos más. Y así, con todas las experiencias de la vida. Qué triste es cuando en una pareja se pierde la confianza. Y se pierde la confianza uno del otro cuando le ha fallado, por alguna razón. Qué difícil es cultivar una confianza y la confianza en alguien. Qué fácil es perderla y qué difícil es volverla a tener. ¿Por qué? Porque la desconfianza es producto de haber fallado. Amado, ¿el Señor te ha fallado alguna vez? ¿El Señor ha fallado alguna vez? Entonces, ¿por qué no confías? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no confiamos? ¿Cuánto conoces a tu Salvador? ¿Cuánto podemos hacer nuestro la frase del apóstol Pablo? Yo sé a quién he creído. No nos tiremos al piso cuando pasamos por alguna dificultad y por alguna necesidad. Es un momento, una ocasión que el Señor te está brindando a ti y a mí para que lo conozcamos más. Y podemos luego llenar nuestra boca de alabanza y de adoración, dando testimonio de la manera como el Señor ha obrado en tu vida y en mi vida. Luego que pase eso, no cerremos la boca. Demos testimonio para la gloria de Dios y para la edificación de los que nos están escuchando, porque posiblemente alguien que está delante de ti necesita un testimonio como eso para fortalecer su propia fe.
Dios nunca nos falla, entonces ¿por qué no confiar? Recuerdo lo que pasó en el camino a Emaús, Lucas 24. ¿Recuerdan? Esos dos discípulos en el día de la resurrección fueron a caminar unos kilómetros, unos 10 kilómetros aproximadamente, y iban comentando allí las cosas que habían sucedido. Y de repente se aparece el Señor Jesús. Buenas tardes, señores. ¿De qué hablan? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero aquí que no sabe lo que pasó? Y entonces le cuenta la versión a aquel que había sido el actor principal. Y hay una frase allí que me llama la atención muchísimo en ese pasaje, en el versículo 21 de Lucas 24. Allí dicen ellos, nosotros esperábamos que este hombre iba a liberar a Israel. Nosotros esperábamos. Tiempo pasado y se perdió la esperanza. Yo me pongo a imaginar a mi Señor Jesucristo escuchando esa frase. ¿Usted cree que eso le alegró a Jesús? Que hubiesen perdido la confianza en Él a tal punto que ni siquiera escucharon la historia de las mujeres que habían amanecido en el sepulcro y lo habían encontrado vacío. Qué diferente pudo haber sido que estos seguidores de Cristo hubiesen dicho, todavía confiamos en Jesús. Nos asesinaron el viernes a nuestro maestro. 3 días hace de que está en el sepulcro, pero con todo y eso nosotros seguimos confiando en Él. Eso no fue lo que dijeron. Nosotros esperábamos. Qué tristeza. Hermanos, no imitemos a los seguidores de Cristo en el camino a Emaús. Imitemos a Job. Ya he dicho esa frase, aunque Él me matare, en Él esperaré. Lo último que le puede pasar a un ser humano, y por supuesto también a un creyente, es morirse. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿El morir es qué, de acuerdo a Pablo? ¿Ganancia? ¿El morir es ganancia? ¿Y estar con Cristo es muchísimo mejor? Entonces, vas para el cielo y vas llorando. Saber en quién hemos creído nos da 2 cosas que voy a mencionar rápidamente. Primero, de acuerdo a este versículo de 2 de Timoteo 1:12, dice otra vez, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Hay una cosa allí bien interesante en esta primera parte del versículo. Cuando yo sé en quién o a quién he creído, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a tener las fuerzas suficientes para soportar hoy cualquier padecimiento. Lo que pudo darle fuerzas al apóstol Pablo para sufrir y para llevar en su carne sin quejarse todo lo que le sucedió y no avergonzarse del Evangelio, es estar seguro en quien había creído. Hermanos, los padecimientos, como ya lo hemos dicho, están y pueden estar en la agenda diaria, en la agenda de tu vida por parte del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y mire lo que está después de la coma. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amados hermanos, si el Señor considera necesario que este servidor pase por pruebas para yo poder conocerle más, lo va a hacer. Y a usted también.
Eso lo dice la Biblia. No nos sorprendamos. ¿Cómo podemos soportar, hermanos? Siendo diligentes en conocer más a nuestro Salvador a través de las dificultades. No es solamente conocer la Biblia, no es solamente manejar algunos versículos, que eso está bien. Así se conoce al Señor, pero el conocimiento profundo acerca del Señor se hace a través de la experiencia. Y su experiencia no es mi experiencia. Cada uno tiene un modus vivendi, una manera de vivir distinta de acuerdo a cómo el Señor se lo ha planificado. Y luego dice más adelante, en la segunda parte, yo sé en quién o a quién he creído, y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La figura que utiliza aquí el apóstol Pablo es la de un soldado que le asignan un trabajo, algo que debe cuidar, una persona o un bien. Y el soldado tenía que responder, incluso con su propia vida, si algo se le pasaba a eso a que le habían dado para guardar. Esa es la razón por la cual yo no sé qué pasó, pero por allá en Mateo 28, vinieron allí los sacerdotes y le dijeron a los soldados que estaban guardando el cuerpo de Jesús, te vamos a dar dinero, ustedes van a decir que le robaron el cuerpo del Señor, y cuando vengan la gente a matarlos, a asesinarlos porque no cumplieron, nosotros los vamos a defender. Gran mentira, hermano. Esa gente seguramente fueron asesinados porque el Señor Jesucristo se escapó, porque así era la ley romana. Entonces dice el Señor, dice Pablo, que él sabe que a quien él le ha dado su depósito, que es su propia vida, va a dar hasta su vida por él. ¿Y sabe que lo hizo? El Señor prefirió morir en la cruz del Calvario antes de perderte a ti y a mí. El Señor murió como murió para que tú y yo podamos tener la certeza de quien hemos creído y que nuestra vida está escondida con el Señor hasta el final. Nadie, dijo Jesús, va a arrebatar a sus ovejas de su mano. Yo estoy seguro de mi salvación porque yo sé en quién he creído, y he creído en aquel que dio su vida antes que perderme, y dio su vida por usted. Por lo tanto, amados hermanos, queridos amigos, en esta mañana el mensaje tiene que ver con el hecho de que sí, vamos a tener padecimientos si es necesario, pero vale la pena creer y confiar y conocer a Jesucristo, porque nos dará las fuerzas para seguir adelante en medio de las dificultades, y nos garantiza que nuestra vida está escondida en la cruz del Calvario y que nadie nos va a quitar de ese lugar. En algunos minutos vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a recordar de una manera muy especial ese momento cuando el Señor va camino casi hacia la cruz, pero no deja ningún detalle. Y una de las cosas, sabiendo que nuestra mente es un tanto despistada y olvidadiza, dice: hagan esto para que no se olviden de mí. Amados hermanos, ustedes saben lo que dijo el Señor en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando ya estaba casi despidiéndose de sus discípulos, y dio unas pinceladas especiales al cuadro. Esas cosas que dice la gente que sabe que va a morir y que puede hablar con sus seres amados. El Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué, hermanos? Confiad. Que estés seguro en quién has creído,
¿Por qué ese en quien tú has depositado la confianza y yo he depositado la confianza ha vencido al mundo? Y el mundo tiene que ver con todo este sistema pecaminoso y que Él lo venció en la cruz del Calvario. Y que lo gritó con la mayor fuerza de su ser. Un domingo en la mañana, un día como hoy, el primer día de la semana, cuando salió triunfante de la tumba. Digamos como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he depositado la confianza. Y como decía mi padre, yo seguiré a Jesucristo hasta el final, valga lo que valga y cueste lo que cueste. Y así fue. Yo quiero ser así también. ¿Y usted también lo quiere hacer? Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, yo quiero confiar más en ti. Yo quiero más de ti. No lo practicamos, pero ¿cómo podríamos cantar? Puedes confiar en el Señor, que Él nos va a ayudar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias porque en esta mañana has golpeado durante la semana mi corazón, cuando en algunas ocasiones me he dejado dominar por las circunstancias y ha asomado en mis labios alguna queja por lo que está sucediendo. Hoy, Padre Santo, estoy agradecido por tu enseñanza a mi vida. Ya he confesado mi falta ante ti y el deseo de mi corazón es que yo pueda decir con la certeza de Pablo: no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté padeciendo, eso será por un poco de tiempo, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que en quien he creído guarda mi vida hasta el final. Dio su vida para que mi depósito no se perdiera. Ayúdanos a todos los que estamos en esta sala, en esta mañana, a no permitir que el enemigo siga susurrando en nuestros oídos y convenciéndonos de que no vale la pena seguir a Jesucristo. Que podamos oír antes bien el Espíritu Santo de tuyo cuando nos dice que sí vale la pena confiar en ti. En el nombre de Jesús ruego especialmente por los amigos que nos visitan en esta mañana. Que tu Espíritu Santo siga trabajando y los convenza hoy de pecado, de justicia y de juicio. A los hermanos que aún están por allí con algunas debilidades, que están tal vez en un lugar apartado como el hijo pródigo, que vuelvan en sí, Señor, y sigan y vuelvan a disfrutar de los deleites en la casa de su Padre. Y a los que procuramos, Señor, mantenernos fiel, ayúdanos también a nosotros porque te necesitamos. Eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, el mensaje de hoy es que nos esforcemos en confiar en ti, porque vale la pena hacerlo. Gracias, Padre, por esta mañana y gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Rogamos en Cristo Jesús. Amén.